¿Cómo estás? Buenas tardes. Perdoname, Lonchi, era que tenía los guantes de boxeo puestos. Bueno, Disculpame. no hay problema, no hay Soy problema. nuevo en estas lides. No hay problema, querido Andy. Mirá, decía recién, le contaba a toda la gente que nos siguen. Gracias a todos. Sí, Hemos tenido alrededor de 450.000 visualizaciones, como se le dice, a todos los que han visto, ya sea a través del Instagram en vivo o después cuando queda archivado dentro del Instagram de Campeones o a través de la web nuestra o del canal de YouTube. Así que felices, querido Andy. Yo digo, ¿con quién puedo compartir la charla número 100? Y bueno, ni más ni menos con mi gran amigo Andrés Galazo. Para los veteranos me van a saber entender. Andrés Galazo es como Daniel Bertoni para Ricardo Bocchini. ¿Eh? Esto para los más veteranos. ¿Por qué digo esto? Porque Bocchini le tiraba la pared a Bertoni y Bertoni se la devolvía redonda. ¿Eh? Y Andy es así. Andy es para todos nosotros un referente absoluto. Es un gran amigo, una excelente persona. Mejor persona que periodista, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Y bueno, y Andy conoce como pocos nuestro automovilismo. Digo, vamos a compartir con él y repasar juntos, Andy, lo que nos acordemos de estas 99 charlas contigo. Va a ser la número 100. Así que gracias por estar, querido Andy. por favor, Lonchi, es muy difícil seguir luego de semejante presentación. Bueno, es común para todo nuestro equipo, un equipo que se mantiene a lo largo de las décadas y que mucha gente desde afuera no entiende cómo, pero bueno, va en las cualidades y calidades de cada uno de los integrantes, que el equipo que dirige Caito sea indestructible al paso de las décadas, Lonchi. Así que aquí estamos listos para compartir todo lo que quieras y seguramente nos quedará cortita la hora de tanta vivencia que da esta hermosa actividad de la comunicación y del automovilismo deportivo. Bueno, igual vamos a ir mezclando algunas preguntas también de la gente, Andy. Sí, Espero que podamos llegar a los 99, pero si no, haremos lo que se pueda. Ahí preguntaban, a tu juicio, el mejor piloto del automovilismo argentino y el mejor piloto internacional, Andy. bien, bien, bien. Bueno, de lo que uno ha podido observar, al menos a la distancia a nivel internacional, fuimos contemporáneos en una época con Ayrton Senna, ¿no? Alguien que deslumbró ya desde sus comienzos. Lo hemos conocido por los testimonios de Deroanesian, de Belloso, de Martin, más adelante en el tiempo de Mansilla, de Rosso también, Bichín, que fue rival, y bueno, lo demostró en la Fórmula 1, ha sido una estrella indiscutible, ¿no? Alguien que nadie esperaba al final que tuvo, por eso aún se agiganta más su figura. Y de nuestro ámbito, Lonchi, siempre nos hemos cansado de decir con cuántas dudas nos hemos quedado acerca de pilotos que pudieron haber llegado a lo máximo y por lo que todos sabemos, más en estos tiempos, el tema factor económico, no nos pudieron dar el gusto, ¿no? De los nuestros me voy a quedar con Carlos Reutemann. También fuimos contemporáneos de él. ¿Cuántas madrugadas tuvimos? ¿Cuántas trasnoches tuvimos escuchándolo a Carlos también desde cualquier rincón del planeta, que siguió como nadie la campaña de Lole? Así que creo ha sido de los más representativos que tuvimos. Un Reutemann que ya, recordamos, comenzó a brillar desde aquel Fiat 1500 en el año 1966. El Falcon angostado, la Fórmula 2 de nuestra mecánica argentina, la Fórmula 2 europea, y bueno, no fue campeón del mundo porque no estaba escrito en algún lugar, pero vaya que lo ha merecido. Bueno, antes de la siguiente pregunta, Andy, después vamos a comenzar ya a avanzar. Le voy a pasar un aviso parroquial, Andy. El miércoles a las 19 horas vamos a estar con Miguel Cheruti, el talentoso humorista, actor, imitador, fierrero, muy fanático del Sí, automovilismo y de campeones. Y bueno, vamos a pasar la charla número 100. Vamos a comenzar para ir acostumbrándonos, Andy, con el primer se ha contraído el COVID-19 y que está haciendo su cuarentena. Está muy bien, Miguel, y bueno, ya hemos arreglado con él para el próximo miércoles a las 19 y casi seguro que vamos a estar el día jueves, si Dios quiere, con Jorge Cupeiro, con el querido gallego. Tenemos que coordinar bien el tema del Instagram, pero si Dios quiere estaremos el sí. próximo jueves con Jorge Cupeiro. Ahí te preguntaban, Andy, ¿quién fue, digo, para vos, cuál es el mejor circuito de Argentina y el mejor circuito de Europa?
Mirá, en una época de Argentina uno tenía un podio y coincidía con mucha gente. En un momento, Lonchi, el 9 de Buenos Aires, el Aldea Romana, hoy es el Crisol de Bahía Blanca, que ha perdido un poquitito de lo que era aquel dibujo inicial, con las reformas que se hicieron, no solo la última, anteriores también, ¿no? Y el son de Eduardo Copelo de San Juan. Uno tenía ese podio. Después aparecieron más escenarios, Potrero de los Funes de nivel internacional. No conozco todavía, pero también de nivel internacional tenemos el Villicum. Que hablar de Termas de Río Hondo, ¿eh? Y para salir un poquito de lo común, y esperemos que en algún momento, está a punto de cumplir 50 años, vuelva a ser el que fue 9 de julio. Por esos curvones rápidos, por lo que el promedio se hace doblando rápido y porque comúnmente salieron muy buenas carreras, Lonche, allí. Bueno, y europeo, Andy, ¿cuál te gusta? A ver, vamos a elegir uno de aquellos tiempos, porque del 94 para adelante sabemos que los diseños son otros. El encanto que tiene Monza es absolutamente indiscutible, ¿no? Con la parabólica, la última curva, la llegada tan rápido ahí a la primera variante, por lo que significa Italia para nuestros corazones, Lonchi, también, por lo que es la ceremonia después de una carrera de Fórmula 1, y porque muchos argentinos corrieron en Monza, hasta tal vez mucha gente no se acuerda que por allí anduvieron Néstor Girolami, Lucas Benamo cuando fue campeón de la Fórmula, Leonel Pernilla cuando corrió en el WTCC, ¿te acordás? Más allá de la galería de pilotos internacionales con continuidad, hubo algunos otros que tuvieron participación en Monza y nos quedamos con el del norte de Italia. Bueno, ahí decía Suárez, no llegué a leerlo, bueno, el nombre, el tema de tanta presencia en las redes sociales. Bueno, sí, esto es así, muchachos, por eso también hemos tomado la decisión, o he tomado la decisión de hacer un par de charlas solamente por semana, porque bueno, hoy esto que comenzamos, no digo que soy el primero, pero sí que hemos sido de los primeros, y bueno, se ha tomado ya como una costumbre, y bueno, se ha bastardeado, y bueno, por eso uno también ya toma la decisión, porque tiene otras ideas, no es la última, por suerte, que se nos va a ocurrir. Vamos a hacer otras cosas en el futuro, y bueno, sí vamos a mantener la costumbre de estas charlas que hemos comenzado. Y ahí preguntaban, Andy, yo no sé si te preguntan en serio o en forma irónica, pero bueno, aprovechamos que te tengo, querido Andy. Ahí le decían, ¿cómo haces para calcular el público en las carreras? Y esto tiene que ver con una polémica que lamentablemente se ha generado innecesariamente, a juicio mío, y creo que vos compartís, Andy, con el tema de la cantidad de público que nosotros desde hace muchísimos años, decía Diego Sorrero, por lo menos 15 años, 20 yo calculo, después de cada carrera tomamos contacto con los periodistas de campeones que sí van a las carreras, a todas las carreras, y en función de su experiencia calculamos la cantidad de público y hacemos una estadística. Bueno, perfecto, Gus, entonces lo tomo en serio. Bueno, te agradezco la aclaración, Gustavo. Era Gustavo quien preguntaba. Bueno, Andy, ¿cómo haces para calcular el público? Porque esto ha generado una polémica en el último año, especialmente con el turismo nacional. Pero bueno, si hay alguien que quiere, ama y defiende el turismo nacional, mucho más que Pauletti, te diría, porque no tiene ningún interés por detrás, sino porque ama la categoría desde chiquito, es Andrés Galazo. Bueno, Andy, pregunta, a ver, responderles cómo calculás el público. Parece que es una fórmula ahora el tema, ¿no? Es siempre una estimación, Lonchi. Nadie se arroga el derecho de tener la cantidad justa ni nada que se le parezca. Primero preguntamos con mucha gente que conoce el escenario, la zona, lo que se vivió durante la semana acerca del espectáculo que después se concreta. Segundo, los circuitos tienen una cuerda. Tercero, los circuitos están demarcados por un alambre que comúnmente, no en todos los casos, comúnmente copia el dibujo del circuito. Por eso el alambrado, para ser gráfico y rápido, tiene también una medida. Un circuito, para decir algo, a ver, de 4.000 metros de cuerda, si uno estima que todo el alambre copia la forma del circuito, ese alambre tiene 6.000 metros de cuerda, ¿verdad? Es mucho más ancho, envuelve al circuito. Y en relación a la cantidad de gente, uno visualmente, y esto siempre reforzado por opiniones de bastantes más protagonistas a los cuales mantenemos en nuestra reserva, podés llegar a hacer un cálculo. ¿Te viene bien en un circuito de 6.000 metros de alambre, 4.000 metros de cuerda, 4 personas por metro detrás del alambrado?
y ahí más o menos sale una cuenta. Siempre decimos, es estimativo, no somos los dueños de la verdad ni nada Tal que se le cual. parezca, Es un pero creo que estimado. te da una pauta muy importante, donde podemos calcular un poquito mejor, porque lo sabemos históricamente, es en el Oscar y Juan Galvez. Ujú. De las épocas de la Fórmula 1, sabemos que de la 1 a la 15, completas, entran 43.000 personas. Nos quedó grabado a fuego ello. Luego se agregaron las 3 de Ascari, la tribuna que ve de frente la llegada a la horquilla, y ahí tenemos una cantidad muy superior. Otra cifra exacta que alguna vez nos han dado porque lo preguntamos, son las tribunas del Roberto Mouras, que albergan 7.500 personas. Todo lo demás es lo que hablábamos antes, aquel alambrado que copia en el Mouras, ahí tenemos un caso justo, copia fielmente lo que es la cuerda del circuito. El Mouras tiene 4.300 metros, por eso ahí calculamos 6.000 metros de alambrado. Si el Mouras está repleto de punta a punta, según lo abigarrada de la gente, le podréis poner 4 por metro, 5, 6 y haces la cuenta. Y siempre, subrayo una vez más, estimativamente. Poquito más, poquito menos. Además, Andy, quiero destacarlo, a toda esa información que uno analiza, que todos los integrantes de Campeones analizan para entregar el número, por supuesto, no se toma la referencia muchas veces que entregan las categorías, porque con justa razón quieren obviamente entregar un número mayor para generar un mayor impacto, y siempre se le pone al número que uno estima un poquito más, como buena voluntad, ¿no? Para siempre, si se le erra de más y no de menos. Bueno, ya está hecha la explicación. Gracias, Claudio Vázquez, a todos los que van comentando y van escribiendo. Vamos a tratar de avanzar, Andy. Primero, quiero ser agradecido a toda la gente que se ha conectado y se ha contactado y ha aceptado hacer este tipo de charlas, porque recorrer y hacer 100 charlas con Andy Galazo por segunda vez durante este tiempo, también uno depende de la buena voluntad de la gente, la muy buena voluntad de la gente, y quiero agradecer sinceramente a cada uno de ellos, porque en muchos casos, bueno, obviamente uno le hablaba, le decía 1 hora y después terminaba siendo 1 hora y media, 2 horas, depende cómo venía la charla, ¿no es cierto? Y la cantidad de temas que había. Bueno, y vos sabés, Andy, que a mí me gusta recorrer y repasar mentalmente, como hacemos con la radio, geográficamente. Y bueno, hemos estado en 8 oportunidades en Arrecifes, ha sido la localidad que hemos estado mayor cantidad de veces, y 4 en Balcarce. Son las 2 localidades, Andy, que, más allá de obviamente Buenos Aires, más hemos recorrido. Y esto demuestra dónde está el corazón del automovilismo, ¿no? Pero mirá, hablas de Arrecifes donde das vuelta a una esquina y encontrás un corredor, y Balcarce donde no le faltan protagonistas actuales o históricos. ¿Y quién nació en Balcarce? Para siempre, para la eternidad, quedará grabado a fuego. El gran Juan Manuel Fangio, un cariño grande para Jorge Luis, lo vemos ahí, bueno, a medida que vamos teniendo tiempo vamos Abrazo, leyendo. Jorge. Pero bueno, aparte lo de Balcarce es curioso, como vos decías, Andy, doblás en la esquina en Arrecife y encontrás un corredor, pero en Balcarce hemos tenido desde corredores, caso Bocha Ciantini, ex corredor, Santi Mangoni, Claro. bueno, al doctor Balinotti o a Tulio Crespi, con todo lo que significa ese abanico de gente vinculada al automovilismo. Bueno, hemos estado en las parejas, con orgullo, decimos, hemos estado en Indianápolis, en San Pablo, Brasil, en Río Tercero con Pechito, en Córdoba varias veces, en Mercedes, en Lobería con los castellanos, perdón, en Tigre. Tome agua, Lonchi. Tengo agua y mate, las 2 cosas. Barcelona, Mendoza, Dele. Mar del Plata, 9 de julio, Necochea con los de Benedictis, en Villa Carlos Paz, Las Flores, Almafuerte, Ramallo con el Flaco Traverso, decíamos Balcarce, Río Cuarto, Altagracia, Salto, Barrial en San Juan, Chivilcoy en 3 oportunidades, Chacabuco, en Surrey, en Inglaterra con 2 protagonistas. Por un lado lo tuvimos a Sergio Rinland, y por otro lado, bueno, tuvimos la charla con... Ay, se me hizo una laguna ahora. Con Esteban Palazzo. 2 veces en Surrey, en Inglaterra. En Paraná, en Granadero Baigorria, en Pigüé, San Miguel, Escobar, Rosario de la Frontera, San Antonio de Areco, La Matanza, Olivos. En Las Breñas, en el Chaco, en Capitán Sarmiento, en Santiago, Chile, en Madrid, España, en Quilmes, Lanús, Ingeniero Maswich, en Tokio, en Japón, con Saya Fenestraz, en Caseros, en Villa Elisa, Aedo, Zárate, General Alvear,
provincia de Buenos Aires, Avellaneda, Lincoln, Colonia, Uruguay, Bahía Blanca, Montevideo, Uruguay, Miami, Estados Unidos, Chicago, Imola en Italia. En el día de ayer hemos estado conversando también, y con San Sabor de Jujuy y San Martín de los Andes. Con orgullo, Andy, hemos recorrido, como decimos siempre, literalmente el país y el mundo, que es un poco lo que hacemos habitualmente tanto con la radio como con los distintos medios de campeones, ¿no? Sin ninguna duda, y por ahí nombrabas a Esteban Palazzo, un técnico argentino que está trabajando al máximo nivel. Otros chicos jóvenes también técnicos estuvieron en mesa de campeones también, se los ubicó, se los encontró, hubo un trabajo de producción para hallarlos en los sitios donde trabajan en Europa y también tuvieron su momento en estos tiempos, porque ellos también, bueno, son valores de exportación, como nos gustaría tener muchos pilotos en el exterior, hay que valorar también a los técnicos que trabajan en equipos de Fórmula 1, Lonchi. Es así, Andy. Y bueno, ahí dicen, Daniel, me parece que es Dani, sí, Daniel desde 13 de Algarrobos también está saludando. Andy, y bueno, decíamos, hemos arrancado allá por el sábado 21 de marzo, hicimos doble charla con, ¿quién de Caseros? Ay, no me acuerdo, ahora ya me voy a acordar, no me acuerdo ahora de quién. Estuvimos con alguien de Caseros, pero no me acuerdo ahora con quién. Sobre 100 charlas, dame un poco de tiempito, Dante, y ya me voy a acordar. Decíamos, bueno, arrancamos con un Di Palma, con Josito, con el cariño, el carisma que siempre tiene Andy, y con Facundo Arduzo, ¿no? Que en tiempos de cuarentena le pueden dedicar mucho más a sus familias, los dos son muy familiares, ¿no? Y bueno, esto ha sido un replanteo para todos los pilotos de nuestra actividad, Andy, donde se une en general la posibilidad de poder estar con la familia, con los simuladores, y bueno, tomando contacto con la gente que lo sigue habitualmente y que no tiene ese tiempo durante todo el año, ¿no? Seguramente han contestado por sus redes, la mayoría, el gran porcentaje las tiene. Quienes tienen algún espacio libre según la vivienda que habitan, también aprovechan para la actividad física, Lonchi, para ir manteniéndose, justamente para cuando se pueda volver a la actividad, y muchos también a nivel de simulador. Me acuerdo haber dialogado entre semanas ya de esto hace rato, hará 2 meses, porque ya hace tanto tiempo, ¿no?, que estamos bajo esta situación, con Leonel Pernía, que terminaba de correr una carrera en Estados Unidos, una carrera de NASCAR, si no me equivoco, y terminó perdió el segundo puesto sobre el final, de lo agotado que estaba en ese momento, con su hijo Tiago cerquita de él en la asesoría técnica, y con la misma atención como si hubiera corrido en cualquiera de las 3 categorías que lo hace aquí en el país. Recuerdo ese concepto de Leonel Pernía, que como todo, y como todos los pilotos que van al simulador, no van a entretenerse un rato, van a competir y a tratar de ser los mejores. Si no, fíjate el podio de 2 pilotos argentinos en las 24 horas de Le Mans. Tal cual, tal cual. Hoy en estos tiempos, con las carreras virtuales, tenemos a muchos argentinos que se están destacando. Ahí preguntaban, ¿cuándo comenzará la actividad? Un mecánico de Juan Martín Truco, creo que es de Tres Algarrobos. Cariño grande para Juan Martín y para toda la gente de Tres Algarrobos. La sensación, Andy, es que hasta agosto, septiembre no vamos a tener novedades, y ya creo que hay que empezar a pensar en un campeonato que dure 2 años, ¿no? Quiero tu opinión al respecto, Andy, porque si estamos pensando agosto, septiembre, y como vamos a quedar económicamente muy, pero muy golpeados, mucho más de lo que imaginamos, creo yo, tal vez pensar en que el campeonato dure 2 años completos, lo que falte del 2020 y el 2021, y espaciar las carreras tal vez sea lo más lógico. No sé qué opinas vos, Andy. Mira, sin dudas, Lonchi, del primer momento sabíamos que el tema era difícil porque ya lo veníamos conociendo desde Europa. Me acuerdo lo que fue tu reconocimiento para con Italia, ¿te acordás? En la carrera de la Pedrera del Turismo Nacional. Lo sabíamos que tarde o temprano iba... De las 400, 500 muertes diarias, ¿no? Te acordás, y vos fijate, lamentablemente, y vaya nuestra condolencia para toda la gente que ha perdido un ser querido en cualquier rincón del planeta por este tema increíble, impensado tal vez, pero que cada tanto la humanidad sufre, ¿no? Dicen que cada un siglo sucede esto, vaya uno a saber si es así, si es casualidad. Y desde el primer minuto pensamos que ya iba a haber una verticalidad total desde la más alta magistratura del país hacia abajo en cuanto a cualquier tipo de actividad,
veníamos de escuchar lo que era la suspensión de las clases en aquel momento, vos fijate, y uno cree personalmente que, no sé si después del fútbol, yo creo que la primera actividad que se va a permitir que tiene será el fútbol y detrás de ella otras más. Los tenistas se quejan por un lado que son los más distanciados en practicar el deporte y tampoco lo pueden hacer. Hay actividades intermedias en cuanto a distanciamiento. Ojalá tengamos 2 meses este año con el rediseño de lo que es la actividad, ¿no? Rediseño en particular de cada fin de semana y rediseño también para darle forma a un mini campeonato 2020 o a que sea parte del que viene, sin soslayar de ningún modo, Lonchi, el tema económico, porque si hay un deporte oneroso de practicar, precisamente es el que tratamos nosotros. Es tal cual, Andy. Y bueno, cuando tomábamos contacto con Ricardo Juncos allá por el 22 de marzo, Ricardo, que hacía la cuarentena por voluntad con toda su familia, porque se estaba haciendo en Argentina y él sentía que era el momento, nos decía, no se tiene noción de lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, lamentablemente 100 días después nos encontramos con 120.000 personas que han muerto en Estados Unidos, que claro, tienen otra visión totalmente diferente de la que podemos llegar a tener nosotros en cuanto a cómo encarar, en este caso, esta pandemia, ¿no? Tal cual, tal cual. Nosotros en algún momento pensamos que la famosa curva de la cual se habla desde este primer momento iba a ser menor. Tenemos, y un número solo ya es doloroso, ¿no? Tenemos números inferiores a otros países y rogamos siempre, uno cada día se levanta con la idea no obstinadamente de estar escuchando todo porque llega un momento que te atormentás, pero de cuando escuchamos una cifra de que ese día sea menor al anterior, la cantidad de víctimas, la cantidad de infectados. Te digo que uno particularmente hace fuerza como nunca para que esta pesadilla se vaya aplanando, y bueno, esperemos que ello suceda, especialmente por la vida de nuestros compatriotas, y después porque los números ayuden para que la actividad se pueda reanudar. Confiamos en que quienes correspondan, hablo de Ministerio de Deportes y Turismo, hayan recibido, estudiado, tenido en cuenta los protocolos o los pedidos de cada una de las categorías y dirigentes, y cuando se pueda, esta fuente laboral para muchísima gente, otra vez pueda ponerse en movimiento. Porque tal vez veamos solamente al piloto, pero ¿cuántas personas e industrias atrás hay de un auto de carrera el domingo en la pista, Lonchi? Es tal cual, Andy. Yo la verdad que creo que todo esto desnuda la pobreza que tenemos en cuanto a los dirigentes. Esta es una opinión personal mía, no quiero involucrarte a vos, Andy, ¿no es cierto? Y creo que desnuda también de cómo estábamos parados para un caso de emergencia como este. Pero bueno, Andy, ahí te preguntan cuándo fue, no vamos a tener tiempo de repasar las charlas, fíjate que ya llevamos 25 minutos y no hay problema. Los que se acuerden y quieran alguna referencia de alguna de las charlas, mejor, porque bueno, si te parece, Andy, podemos nombrarlos por lo menos a todos los que han estado, pero después, digamos, me parece que va para otro lado la charla porque la gente te pregunta y anda pensando cuál fue el circuito que más disfrutaste de las carreras cuando fuiste con Pechito. Ahí preguntaban, ¿no? Yo coincido también, Norberto, para mí hay que arrancar. Yo creo que ya julio es una fecha que hay que arrancar. Hubo 100 días para prepararse y si en 100 días no nos preparamos y es al revés, vamos para atrás, está demostrando que evidentemente no se planificó nada, pero esto es una opinión personal. Pero bueno, mientras vos repasás eso, Andy, vamos a recordar. Estuvieron Josito Di Palma, Facundo Arduzo, Ricardo Juncos, Gustavo Lema, Rubens Barrichello, gracias a la gestión de la gente de Toyota, que se contactaron con nosotros, Federico Amateis, y bueno, hicimos una charla muy linda de 2 horas con Rubens Barrichello, con muchísima repercusión. Ese día, aparte, lo tuvimos a Pechito López, fue un día de lujo, aquel 24 de marzo. El Pato Di Palma con Tana, muy divertido. El Pato nos mostró todo el taller de los Di Palma en su casa. Agustín Canapino, Gabriel Reyes, el Pato Silva estuvo en un par de oportunidades. El Toto Echegaray, Jonathan Castellano, Cocho López. ¿Cuántas figuras, Andy, no? Esteban Guerrieri, Pauli Terranova, Norberto Fontana. Y esto es un orgullo, porque también es una repercusión ante la convocatoria de campeones de querer estar con nosotros en estas charlas. Decíamos
Cristian Ledesma, Yoyo Maldonado, Juan Bautista de Benedictis, Víctor Rosso, Miguel Ángel Guerra, Lionel Pernía, Alejandro Patronelli, que llegó tarde, el Ale, el Néstor Girolami, el Bebu Girolami, el Flaco Traverso 2 veces, Santiago Mangoni, Alberto Canapino, Emiliano Espataro, el Pájaro Garro, Tito Besone 2 veces, Guillermo Ortelli, el Manu Ursera, Tulio Crespi, Ricardo Zunino, Juan Antonio de Benedictis, Facundo Chapur, José Luis Di Palma, Patita Minervino, Tito Retavizcaya, Sergio Rildan, el Gurí Omar Martínez, el licenciado Carlos Fara, que hemos hablado y fue muy riquísima, una charla extra automovilismo, este consultor político renombrado a nivel internacional, Popi Larrauri lo tuvimos 2 veces, Mario Gairó, los pilotos centenias, todos jovencitos que han nacido del 2000 para acá y que nos contaban sus sueños y que hoy brillan dentro del TC Pista Mouras. El Bocha Ciantini, Marcos Di Palma, a Facundo Arduzo dijimos, Guillermo Kisling, Sebastián Porto, Walter Hernández, el Nene García Veiga, Emilio Satriano, Maurito Gianlombardo, el Bicho del Bono, argentinos que nos representan en el mundo. Hemos tenido dos resúmenes, Carlos Pairetti, el Vichy Borghi también, el campeón del mundo del 86, que estuvo desde Santiago de Chile y también nos contaba su vinculación con el automovilismo, Mariano Werner, Sergio Maravilla Martínez, el campeón del mundo, boxeador, Esteban Palazzo. Después ya empezamos también con, nos pedían, por ejemplo, a Carlos Alberto Leñani, lo tuvimos a Caíto 2 horas y nos quedamos cortos, Gerardo del Campo, Jorge Luis Leñani, Quique Mancilla, Rodolfo Balinotti. Después empezamos con todo el equipo campeones, una recorrida durante 5 días, incluido la gente de la revista, y ahí estuvo Ana. A partir de la charla 80 comenzamos también con colegas. Luis Calí, tuvimos a Hugo Cuervo, polémico, Fernando Tornelo, el Pincho Castellano, el historiador Daniel Balmaceda, Marcelo Mercado, Rubén Daray, Rodolfo Di Meglio, Pedro Pasadore, Diego Durruti, Fernando Niembro, el Coyote Villagra, Pablo Viñone y Santi Urrutia desde Chicago. Así, esto para que vean que de verdad tuvimos 100 charlas, Andy, y están todas registradas. Casi. Como corresponde, Galán, ¿no? Bien, Bueno, si no es Andy, una estimación. ¿y qué No es una estimación. Y bueno, conclusiones, Andy, para compartir contigo. La pasión como eje de la mayoría, ¿no? El esfuerzo, el amor, el deseo de poder triunfar en nuestro deporte, inclusive, como nos contaba Maravilla Martínez, también en su deporte. Sin pasión no se logran las cosas. Y esto es algo que hemos podido disfrutar con las charlas de cada uno de los protagonistas, Andy, ¿no? Claro, y afloran, y ahí uno se da cuenta, ¿no?, de la riqueza que tiene cada uno de los protagonistas, la historia que ha escrito, y en estos momentos de reflexión, donde todos estamos un poquito más sensibles, Lonchi, de cómo, bueno, sacan a relucir vivencias, y lo que uno siempre se admira de los protagonistas, y cuanto más edad tienen, aún mejor, es de esos diálogos, con puntos, con coma, que mantenían con tal o cual persona cuando te van contando una anécdota, ¿no? Son todos muy didácticos, absolutamente, y esto demuestra la pasión con la que ejercen la profesión cada uno de los entrevistados y también de cómo la vuelcan en cada una de tus charlas. Ahí hacen mención a Mario Palacio, lo recordamos hoy, hace 4 años que nos dejara el querido Mario Enrique Palacio, compañero referente para todos nosotros, un ejemplo de esfuerzo, de docencia y de periodismo, así que el recuerdo para Mario, ahí hacían referencia también. Bueno, ustedes también vayan diciendo cuáles recuerdan de todas las charlas. Andy, y personajes que se cruzan montones de veces. Ejemplo, Tulio Crespi, la cantidad de pilotos, Sí. que dice, la mano que me dio Tulio para comenzar. Después, a ver, Víctor Rosso, Miguel Ángel de Guidi. Son personajes, Andy, que han dejado su huella fuerte dentro del automovilismo. Claro, claro. Casi no hay piloto argentino que no haya tenido algún contacto con Tulio Crespi, que bajo la pasión de Tulio, que hoy mantiene a sus flamantes 82 años, no se haya iniciado en aquella numerosa Fórmula Renault
o haya tenido contacto más adelante, porque a Tulio se lo relaciona con la fórmula, y lógicamente es sinónimo de autos de monopostos, pero también tuvo muchísimo trabajo en autos de TC2000, de turismo carretera, por nombrar algunas de las categorías. De hecho, Ortelli debutó bajo el consejo de Tulio Crespi para con Fabián Acuña, para que lo incorporara como invitado en aquel año 94 en las 2 horas. Y Tulio, que hoy sigue con esa frase viva la vida, practicando surf en Mar del Plata, allí a 65 kilómetros de Balcarce. Cumplió años esta última semana, 81 años. Claro. 82, sí. 82. Y sí, y con esto quiero también poner en valor, Lonchi, gente que está poquito más o poquito menos de la edad de Tulio y sigue trabajando. Hace poco cumplió 80 Julio Pardo, histórico del turismo nacional, que sigue corriendo en el turismo zonal pista y preparando sus autos. Sigue trabajando en motores en su taller del Tigre, Franco Gava, que cumple años dentro del 5 de octubre, me acuerdo porque me lo dijo el mismo día que Froilán. Y dentro de 2 meses también cumple 80 y sigue trabajando en la reparación de motos y te cuenta anécdotas con todos los detalles, Benedicto Chiche Caldarela. Vos fijate qué fortaleza de estos grandes personajes que por si hubieran hecho poco en su vida activa en las pistas, lo siguen haciendo ahora, Lonchi. Es así, Andy. A todos los que piden las charlas, tomo nota, ¿eh? Lo que pasa que, a ver, hemos nombrado 100 personajes y todavía tenemos otros 100 para seguir charlando. Y de cada uno de ellos, como yo decía en algún momento, hemos sacado hasta, uno saca información que nos va a quedar permanente, Andy, porque, qué sé yo, recordar cuando, por ejemplo, Esteban Guerrieri decía que su familia juntaban, el profesor Juárez no tiene Instagram, por eso no podemos hacerlo, Seba. Hemos hablado 400 veces con el profesor y no tiene Instagram y bueno, no lo quiere abrir y hay que respetárselo. Pero cuando, por ejemplo, sí, el día que lo puedan visitar, Maxi Juárez o Gustavo, tal vez mediante el Instagram de ellos pueda el profesor, ¿no? Ya hemos hablado también con Maxi. Y decíamos, por ejemplo, cuando contaba Esteban que él era chiquito, no tenía ninguna vinculación con el automovilismo y que él tenía un póster en su habitación y de chiquito le decía a la mamá, yo voy a llegar a correr en la Fórmula 1, como algo, un sueño, o que la familia, la hermana, parte del dinero que tenía para su vianda en el colegio, la guardaba para poder juntar de plata entre toda la familia para que Esteban pudiera correr en la Fórmula Renault. Son historias muy fuertes, Andy. O Popi Larrauri y todos los sacrificios que ha hecho cuando hablaba de esa Biblia que le regaló un señor que se sentía identificado con su hijo que había perdido. Son historias muy fuertes, Andy, y que nos van a quedar para seguramente en el tiempo seguir recordando cuando surja cada uno de las historias de estos personajes, ¿no? Absolutamente, Lonchi. Por eso haces muy bien en subrayar, para que la gente que tal vez no está tan cercana al automovilista sepa que no es una persona que fácilmente agarra un volante y se dedica a su pasión a correr. Habla de todo un sueño de chico, de toda una preparación una vez que se van convirtiendo en profesionales y de miles de circunstancias hasta llegar a la cúspide, como el caso de Popi, que llegó a la Fórmula 1, lástima que no con el medio que todos hubiéramos deseado, o de Esteban Guerrieri, que recuerdo una vez Lonchi nos visitó en la cabina en una carrera de TC en La Plata, y por ahí tenía una foto de un podio con él primero, y quienes completaban el podio, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Por eso en Guerrieri también queremos puntualizar a otro compatriota que también mereció estar en el máximo nivel, más allá de que ganó en Indy Light, largando último, tuvo sus satisfacciones, pero la Fórmula 1 también lo pudo haber tenido Esteban. Después Pechito, cuando contaba aquella vez que fue al supermercado con 15, 16 años y la tarjeta de crédito no pasó y no tenía para comer y se fue llorando de vuelta a esa casa en el campo que le había dado el hombre para el cual corría dentro de la categoría de karting. Muchachos, les voy a pedir algo. Ya está, el tema Rossi ya fue. Hemos hablado de 100 pilotos campeones del mundo, gente con muchísima trayectoria. El que quiso estar estuvo, el que no quiso estar no estuvo y allá él. Así que tema Rossi terminado. Uno los conoce de hace mucho tiempo y lamenta que
que cambien, ¿no? Pero bueno, ya está terminado el tema porque tenemos para hablar de 100 personajes riquísimos, como por ejemplo Ricardo Zunino, que también contó su historia, los chicos jóvenes. Jorge Luis decía recién, Sergio Rinland, Andy, hicimos 2 horas y era para seguir. Sergio Rinland es alguien para estar Sí, hablando días enteros, y qué orgullo, ¿no? Porque también otro que se fue muy joven de acá y que llegó a ser durante más de 10 años diseñador de autos de Fórmula 1 y que tiene una visión tan rica de lo que es el automovilismo y todo lo que tiene que ver extra automovilismo, ¿no? tal cual. Lo que puntualizábamos antes con las charlas con los jóvenes que hoy están trabajando a nivel técnico y los que ya lo hicieron, Lonche. Vos fijate la capacidad de los argentinos. Tendríamos que estar reiterando muchos términos para puntualizar lo que puede llegar a desarrollar Sergio Rinla todavía con vida activa y las vivencias que ha tenido. Vos lo puntualizaste muy bien, el contacto que tuvo con nombres de primerísimo nivel, a nivel de dueños de equipo, a nivel de pilotos, y cuántas intimidades te contó, ¿no? De aquellos tratos, de aquellas características de cada uno de los pilotos. No resalta tal vez como si hubiéramos tenido un corredor en la Fórmula 1, pero hemos tenido que hablar de Enrique Scalabroni también, otro gran personaje que... Enrique no tiene Instagram, por eso tampoco lo tenemos, ¿eh? Ahí la gente Tiene escribe, Twitter, pide. Enrique. Yo anoto, pero Enrique no, ya hemos hablado con él, pero no tiene Instagram y bueno, hay que también entenderlo, ¿eh? Así que bueno, Andy, y después historias, bueno, me impresionó mucho lo de, yo dudé mucho de hacerlo al Bebu Girolami porque claro, uno tiene que respetarlo al Bebu, porque has tenido una vida con muchos vaivenes, ¿no? Y había que tocar, si uno iba a charlar con él, había que tocar el tema de aquel accidente de Valcárcel y todo lo que significó para Sí, él, señor. ¿no? Y fue realmente muy fuerte, como la de Maurito Gianlombardo, que uno los conoce de jovencitos, ¿no? Y han sido los dos realmente charlas casi se diría en carne viva, ¿no? Donde han contado y han confesado sus situaciones y cómo vivieron todo lo que les tocó pasar siendo tan jovencitos ellos y en definitiva forjarse como personas, ¿no? Por eso, Lonchi, estás comandando de un modo incomparable lo que es el trato también con diferentes generaciones de protagonistas y con vivencias distintas también. Algunos que por suerte no han pasado por momentos dolorosos, la mayoría, claro está, y que guay, que nadie los pase, pero otros que sí han tenido que atravesar por obra de las circunstancias algo que tal vez puedan hoy tener guardado y que contigo lo destilan, lo comparten de un modo que hasta les puede ser necesarios para ellos mismos, ¿verdad? Bueno, y antes que cuente la anécdota, por ahí están preguntando, y aquella anécdota cuando hiciste el reportaje a Recalde y lo tenías al Lola al lado y no te diste cuenta, ahí estaban recordando y bueno, y es muy divertida porque Andy después cuando vio que estaba el Lola al lado se quería matar. Pero bueno, Andy, en el medio, ahí mientras vos estás hablando uno va leyendo. Me encantó aquella Sí, frase del Bocha Santini diciendo que el automovilismo para poder llegar hay que trabajar mucho y por eso es un deporte que dignifica, porque en definitiva el trabajo dignifica y bueno, me gustó mucho eso. También el recuerdo para Osvaldo Antelo, para la familia Antelo, por parte de Angelito Guerra y de tanta gente que los quiere, ¿no? Después Víctor Rosso con todas las anécdotas, igual que Quique Mancilla, que contaba cuando se agarró casi a trompadas con Ayrton Senna y que sí. ganaba y perdía con él. Ahí también, bueno, Manu Ursera, mucha gente se sorprendió de Manu Ursera, porque claro, muchas veces hay prejuicios, y esto es otra cosa que ojalá todos para mejorar algún día aprendamos a no tener prejuicios, ¿no? Y se cree que Manu Ursera llegó por donde llegó por su situación económica, etcétera, etcétera, y hay un chico que cuando habla y cuando se lo escucha con tiempo y uno ve el esfuerzo que ha hecho para llegar donde llegó y hoy ser uno de los 5 referentes, a mi juicio, del automovilismo argentino. Bueno, hay mucho trabajo por detrás. O el Facu Chapur, que lo tuvimos 1 hora entero hablando en serio, porque también el Facu Chapur, ¿Cómo? cuando habla en serio, es muy interesante. Y otro, gracias Marcelo, que me haces acordar. Julián Santero. Santero es alguien con quien se puede hablar extra automovilismo, Andy, mucho, porque es un chico con mucha vida interior, y al cual, cuando uno lo escucha
es un placer porque puede recorrer otros caminos, ¿no es cierto? De Santero destacamos en su momento dos críticas que él tuvo porque le asiste el derecho por ser piloto, le asiste el derecho a expresarse con el respeto correspondiente. ¿Te acordás de aquella carrera que finalmente se detuvo con bandera roja porque no se veía en Posadas Turismo Carretera? Sí. Y después le trajo alguna consecuencia, no fue bien visto, más tratándose de un joven, como si el joven no tuviera derecho a expresarse. Santero lo hizo con respeto y después alguna consecuencia para con él hubo. Y más adelante en el tiempo fue uno de los que a viva voz también, ahora en la primera carrera del año en Bahía Blanca, donde la tierra hizo, eh, bueno, difícil la visión también, vos fíjate por dos motivos tan opuestos, ¿no? Un diluvio y la tierra. Y Santero también, fue de los pilotos que alzó la voz acerca de ese tema. O sea que él cuando tiene que poner el pie en el acelerador donde corresponde, también lo hace afuera del auto. Gracias también a los que nos van haciendo acordar. Walter Hernández, una charla impresionante, un señor con todas las letras, que bueno, que recorrió también su historia y dio sus opiniones, y uno quisiera tener muchos Walter Hernández en el automovilismo y en el país, ¿no? Gente que trabaja y con convicciones muy firmes, han defendido siempre su postura, que les ha costado muchas veces en lo deportivo perder cosas, pero en lo humano ganarse el respeto de todos, ¿no? Hablas de Hernández, hablas de Ciantini, hace un ratito lo hiciste con el Bocha, ambos productores de nuestra Argentina, trabajan en nuestro suelo. El Pincho Castellano. Claro. Y el Bocha que hace poco produjo una gran exportación a Brasil y que recibió muchos saludos cuando él publicó justamente esa noticia. Así que hay que admirarlos también porque son exportadores, con todo lo que significa por la entrada de divisas a nuestro país, que buena falta está haciendo Lonchi hoy, mañana y pasado también. Gracias a los que nos están ayudando. Pedro Pasadores, bueno, Pedro yo digo que es un personaje para quedarse después de cenar, esos días que uno tiene que madrugar al día siguiente y escucharlo a Pedro hasta la madrugada, con unas historias impresionantes. El Nene García Veiga, divino. El Nene es para también tenerlo todo el día. El Pájaro Garro, también cuando contaba aquella anécdota cuando fueron a Brasil, cuando le ganó a Apache y que Luis Di Palma le sacó el auto a Apache y a los directivos de Chevrolet para poder dar unas vueltas. Cache Scaracini, fiel a su estilo, gracias ahí, Fabián Antelo. Cacho Cao, dice Raulito Gatelet, también Cachito, otro personaje que hemos tenido. Cachi, cruzado de brazos, viste, como fiel a su estilo, sin querer inconscientemente a la defensiva la hora entera. Pero bueno, contándonos muchas historias también. Cocho, también otro personaje, que aparte Cocho, bueno, le decimos hola Cocho y arranca, ¿no? Bueno, qué riqueza hay de personajes que tiene nuestro deporte. Yo no sé si hay otro deporte que pueda tener tanta gente sacándolo de lo que es el automovilismo con tanta trayectoria para poder disfrutar, ¿no? Y porque aparte, más allá de la actividad que es pública, todos tienen comúnmente u otra actividad, o bien son representantes del lugar donde nacieron, y el automovilismo casi como ninguna otra actividad integra a cada uno de los rincones del país, Lonchi, y hace sinónimo al protagonista de su pueblo o de su provincia, y eso también sirve a la difusión de la Argentina. Por eso subrayamos el automovilismo que pisa cada rincón del país. Es una actividad donde escuchás varios acentos de nuestra propia lengua, habla de la diversidad de protagonistas también, y esperemos que en algún momento con todas las medidas que correspondan se habilite para la vuelta al trabajo, por sobre todas las cosas, de toda la gente que está vinculada. Y no nos olvidamos de nadie, porque hay un montón de eslabones que en este momento están parados y como se ha difundido también en los diferentes medios de campeones, muchos talleres de competición teniendo que realizar tareas mecánicas, técnicas, pero de otro rubro. Ahí lo saludamos a Franquito Croseri también, que lo vemos. Y la realidad, el reconocimiento, como vos decías, Andy, vos siempre sos uno de los que siempre lo destaca, y mucho más en este momento, la solidaridad. Estoy realmente muy preocupado por la gente, por los mecánicos, por la gente que forma parte del automovilismo, que están sin trabajo hace ya 100 días
y es una gran preocupación. Yo creo que no tenemos dimensión de lo que va a ser esto cuando terminemos. Creo que no hay dimensión. Yo entiendo, respeto que hay que cuidarse, pero me parece que estas medidas extremas en el mundo se han buscado soluciones. Ayer hablábamos con Giorgio Carrara, nos contaba cómo trabajan ya en Italia y en Suiza los equipos de competición en los mismos circuitos. Yo estoy muy preocupado por la gente que vive del automovilismo y vos siempre destacás el trabajo de los mecánicos, querido Andy. Claro, claro, también, pero también hay gente que trabaja en cada uno de los circuitos, que eventualmente pueda tener entre semana otra actividad. Vos fíjate, gente tan cercana a nosotros porque nos cruzamos cada fin de semana, como los que venden los comúnmente llamados gorreros, el merchandising en los circuitos, en nuestro idioma los gorreros. Ellos están cruzados de brazo hace rato y es una gente que hace un esfuerzo inconmensurable, llevando los bultos de aquí para allá, de allá para el otro lado. Y también están cruzados de brazos, como por ejemplo, si vamos al caso del fútbol, los empleados de los clubes, los del sindicato UTEDIC que abren las puertas de los estadios. Hay muchísimas actividades que están absolutamente paralizadas, y bueno, en otros órdenes de la vida ni hablar también. Ahora pusimos la reversa, ¿no? A partir de esta tarde, por un par de semanas más. Esperemos que este sea el último empujón que todos tenemos que dar, con la conducta individual de cada uno también, ¿no? Porque bastante irresponsable por ahí hay, con comportamientos como que no le importa nada y colaboran tal vez para que esto no se termine de una vez y para siempre. Por otro lado, escuchamos Lonchi que Perdón, Andy. Sí que me decía, perdón. Por otro Andy, lado, perdón. escuchamos que en país... Sí, no, simplemente escuchamos con un poquito de pavura que en países que habían superado ciertas fases se escuchan acerca de rebrotes, de tan maldito y enigmático que es este virus. Esperemos esto no suceda aquí, que cuando se vaya aplanando, se aplane para siempre. Lo rogamos cada día, Lonche. Carlos Ávila dice, no olvidemos que en Europa comenzó antes esto, perfecto, pero hablando de continente, el hemisferio sur, Carlos Ávila, Australia y Nueva Zelanda también está en el hemisferio sur y haciendo las cosas bien, no tienen los problemas que tenemos nosotros. También hagámonos cargo de nosotros, de no hacer las cosas como se hacen en otros lugares y que reitero lo que dije anteriormente, la pandemia refleja, desnuda también las cosas que no se han hecho o que se hacen mal también, o la falta de ideas de quienes nos dirigen en cada uno de los ámbitos. Andy, querido, hablábamos de Pablo Viñone, riquísimas historias, igual que el Coyote Villagra, Diego Durruti, Rodolfo Di Meglio, bueno, Hugo Cuervo, polémicos, el Santi Urrutia con todo su esfuerzo. Pero bueno, ahí antes preguntaban, contá esa anécdota, Andy, querido, cuando Recalde gana la única vez que un americano gana una competencia por el campeonato del mundo y vos le hacés la nota, ni bien termina esa competencia, esa victoria ahí en el Chateau, y lo que significaba un argentino ganando en el Rally Mundial, ¿y qué fue lo que pasó? Luego de hacer los trompos clásicos en el estadio hoy llamado Mario Kempes, que era nuestra segunda casa, Lonchi, siempre, cuando venía el Rally Mundial, cuando sigue viniendo, seguirá viniendo el año que viene. Nosotros íbamos en una bandada, ¿no? Éramos 4 o 5 por ahí, las cámaras en cada lugar. Y bueno, con Recalde siempre había que tener la pregunta posterior, tratarlo un poco por el lado emotivo. Era muy cortita la respuesta de Recalde, sí, no, claro, Andy. Sí, seguro. Y yo me di cuenta muchísimos años después, viendo unas historias de campeones, casi me caigo al piso, cuando aparece alguien y dice, bien Jorge, y lo saluda, pero fue a espaldas mía. Y 25 años después me di cuenta que era el Lole. Vos fijate que dos personajes, Reutemann, le da la mano, vos le vas haciendo el reportaje a Recalde. Claro. Vos ves que alguien que le da la mano, pero no te podés imaginar nunca que es el mismo Lole, el que está a tus espaldas y te lo perdiste, y eso es el día de hoy que te lo lamentás, ¿no, Andy? Claro, para haber dado medio giro una vez que terminábamos con Recalde y llamarlo al Lole para que tuviera también, que ya había tenido su experiencia en el 81, ¿te acordás? Corriendo cuando se hizo en Tucumán, el Rally Mundial. Sí. Una verdadera lástima, una pena muy, pero muy grande. Y bueno, son circunstancias, tanta gente alrededor que uno no llegó a reconocer la inconfundible voz del Lole saludando a Recalde. Ahí hacían referencias que contemos, Andy, la posibilidad hemos tenido
de cruzarnos. Yo era muy chico, vos tampoco lo conociste a través de lo que me cuenta Caíto, lo que era Alberto Salotto. Fue tan grande que hasta el Curbón de Buenos Aires lleva su nombre. Caíto siempre dice, era el profesor Juárez de su época, ¿no? Es un hombre que era un adelantado y que sabía muchísimo técnicamente. Y bueno, sí, ahí hemos tenido la suerte de poder cruzarnos, tanto con Alfredo Parga o Miguel Ángel Merlo. ¿Algún recuerdo, Andy, de ellos? Sí, sin ninguna duda. Alberto Juárez ha dicho que uno de sus maestros ha sido justamente Alberto Salotto, dueño también de un archivo inconmensurable para aquellos tiempos, según cuenta la gente que lo ha conocido, Lonchi. Y de Merlo y Parga, ¿qué decir? Merlo sinónimo de Clarín, don Miguel Ángel, y Alfredo Parga sinónimo de la Nación. Dos personajes que además de escribir como escribían, decían como decían también, ¿no? Con una verba tan particular. Y don Alfredo, con esa fina ironía. Me acuerdo una vez compartimos una cena en Córdoba, en el Cerro de las Rosas, y lo que nos hemos reído, porque Alfredo te decía 3, 4 palabras nada más, como colofón a alguna conversación o una salida allí espontánea, y te hacía morir de risa. Era un personaje que, más allá de la pluma, como ha destacado Caíto, una pluma brillante, Merlo y Parga, también eran brillantes para escucharlos, porque lo que volcaban en sus páginas lo sabían decir también, y vayan, bueno, que han recorrido el mundo y supieron compartir con sus lectores y oyentes toda experiencia. Son íconos indiscutibles, y de hecho el gesto para la gente del Roberto Mouras de la Plata, que en su momento sometió a votación de cuál iba a ser el nombre de la sala de prensa, y por elección de los colegas lleva el nombre de Alfredo Parga. Andy, hay un bache, ahí aparece alguien, no me insultes, maldito, se llama. Primer término, me gusta hablar con gente que pone su nombre y apellido, no que se esconde detrás de esos, es algo que las redes sociales permiten, lamentablemente, esconderse bajo nombres o seudónimos. Dice, no todos tenemos campo, nosotros ninguno tiene campo de nosotros. Dice, no piensa en la gente humilde. Sí, justamente porque pensamos en la gente humilde y que trabaja. Por eso estamos defendiendo el tema de que empiecen las carreras nuevamente, porque hay muchos trabajadores de todo el país que se están quedando sin trabajo por las decisiones que se están tomando. Acá no es una cuestión política. Como soy demócrata, uno podría bloquearlo, no me interesa bloquear, me interesa responder, pero también me interesa que la gente dé la cara cuando da una opinión. Acá no somos ni terratenientes, ni nos sobra la plata, lo que estamos defendiendo. Primero que hubo 100 días para tomar decisiones, 100 días para tomar decisiones, y ahora volvemos todo a punto cero. Yo digo 100 días y el crecimiento sigue siendo el mismo, nada cambió, sigue siendo el crecimiento del 4 al 6% diario en infectados y del 2 al 4% en muertos. Nada cambió. Si nadie previó que ese 3% luego de 100 días iba a generar los números actuales, es porque las cosas evidentemente no se proyectan, no se planifica y nos encontramos con esta realidad. Punto. Volviendo al tema Merlo y Parga, quiero contar, Andy, a la gente que Miguel Ángel Merlo tuvimos la suerte de compartir mucho en la época de Caíto Legnani, cuando hacíamos la cobertura del Lole, y en definitiva, pobre Miguel Ángel terminaba tarde, ya era grande, y terminaba de mandar todo por, yo no sé si sería fax o la teletipo, no recuerdo, me acuerdo que lo que sí, Caíto terminaba temprano y nos quedábamos esperándolo para que él terminara su trabajo y llevarlo al hotel, y el privilegio de poder compartir un auto con Miguel Ángel Merlo, que él decía, el automovilismo es hermoso, pero no hay deporte más lindo para ver cuando se juega bien como el fútbol. Era una de sus frases, se le llenaba la boca cuando hablaba del fútbol. Y bueno, tuvimos ese privilegio, Andy. Como hoy hay grandes periodistas dentro de nuestro deporte, también hemos tenido ese privilegio de poder compartir con tanta gente esos momentos en tantos años de automovilismo, querido Andy. Y un viaje inolvidable que uno recuerda aquí enfrente a la linda Uruguay, Lonchi, en el hotel Casino Carrasco, una carrera de Fórmula 3 sudamericana con Caíto, con don Miguel Ángel Merlo y con Mario Palacio. Uno estaba allí en la mejor universidad, lógicamente, ¿no?
con tres semejantes personajes. ¿no? Esto fue en el... Esas cenas, ¿no, Andy? Que Claro, uno los escuchaba cuando hablaban ellos. claro. Aparte, ¿en qué marco? En ese hotel, frente a ahí, todavía Río de la Plata, todavía Carrasco, cerquita de Montevideo, ¿no? En ocasión de una carrera de la Fórmula 3 sudamericana en el Pinar. Fueron uno de esos viajes inolvidables también, con, bueno, para nutrirse absolutamente de todo lo que escuchaba, porque uno comúnmente tiene que saber escuchar, nunca, nunca hay que dejar de hacer eso porque es el mejor modo de aprender. Querido Andy, ya estamos en la parte final, dentro de poco va a empezar a marcar 2 minutos. Gracias por compartir esta charla número 100, que como siempre pasa, sale disparada para cualquier lado porque tenemos mucho tiempo y muchas horas. Claro. Andy, preguntaban algún recuerdo, ya estamos en los últimos 2 minutos, algún recuerdo Sí. de los viajes con Pechito López. Y bueno, vamos a elegir la victoria de Shanghái, el circuito inaugurado en 2004, donde corre la Fórmula 1. ¿Y qué era Shanghái? Ahí caía el circuito. Claro, el circuito internacional, donde corre la Fórmula 1, ganó Pechito la carrera que le correspondía, la que largó desde la pole, y bueno, escuchar el himno argentino ahí te hace temblar las piernas, ni más ni menos. Del otro lado del mundo, como vos en la transmisión nos decías, ¿te acordás, Lonchi? Iba cayendo allí y ver la celeste y blanca. Después, recién, la marsellesa por el equipo Citroën, ¿no? Es de los recuerdos más invalorables. Y bueno, y también el callejero de París, tan cercano a la Torre Eiffel. Nos tuvimos que bajar una cuadra antes del subte, una estación antes del subte, porque la del circuito estaba cerrada por la carrera. Vos sabés lo que es a las 7 y pico de la mañana, bajarte en la Plaza de la Concordia, salir a la superficie, nadie, la FIA ahí nomás, comenzar a caminar, cruzar el Sena, ver venir una barcaza con carga, que no la ves en horarios diurnos porque es todo para paseo turístico, y llegar al circuito temprano como siempre, y luego lo que fue el mejor puesto de Pechito, el segundo, detrás de Sebastián Buemi, aprovechó el despiste de quien luego sería bicampeón, Jean-Éric Vernier, y Pechito fue segundo allí con una gran alegría. Andy, con la precisión de siempre, igual que la otra vez, estamos 34 segundos. Gracias, querido Andy. 38 años creo que hace que estamos juntos, preguntaban ahí. 38 años, es un compañero de la vida, un amigo de la vida. Andy, los últimos 22 segundos para vos. Para la gente que nos sigue, estamos el próximo miércoles a las 19 con Miguel Cheruti. Andy, nos quedan 10 segundos. Abrazo grande para todos los trabajadores del automovilismo, Lonchi, hasta cuando lo dispongas, abrazo enorme, y ojalá los argentinos en algún momento, digamos, pasó la pesadilla. Abrazo.